Nunca pensé que yo iba a ser esa persona que cae en algo así. Siempre he sido la que desconfía, la que revisa 2 veces, la que dice mejor no cuando algo suena demasiado bueno. Tengo 25 años, soy colombiana y trabajo como recepcionista en un hotel mediano en una zona turística. No es un hotel de lujo, pero tampoco es cualquier cosa. Es de esos donde llegan ejecutivos, parejas que celebran aniversarios y extranjeros que parecen tener la vida resuelta. Yo llevo ahí casi 3 años. Entré porque necesitaba pagar la universidad, pero al final dejé la carrera a medias porque no me alcanzaba el tiempo ni el dinero. Me quedé trabajando turno completo y me acostumbré a sonreír aunque por dentro estuviera agotada. Siempre he sido reservada. No tengo muchos amigos en el trabajo, hago lo mío y me voy a casa. Vivo sola en un apartaestudio pequeño, nada elegante pero es mío. Me siento orgullosa de eso. Cada mes apartaba un poco de mi sueldo, muy poco pero constante. Tenía una meta, algún día retomar la universidad o al menos hacer un curso que me permitiera ganar mejor. No era mucho dinero, pero para mí representaba años de madrugar, de no salir, de decir que no a planes porque estoy ahorrando. A veces me sentía aburrida de mi propia rutina, pero también me decía que todo sacrificio valía la pena. Decidí contar esto ahora porque llevo meses guardándomelo y me pesa. Me da vergüenza. No se lo he contado ni a mi mamá. Ella cree que sigo ahorrando juiciosa, que soy organizada, que tengo todo bajo control. Y yo la dejo pensar eso porque no soy capaz de admitir que fui ingenua. Sé que suena exagerado, pero todavía me cuesta decirlo en voz alta sin sentir que se me cierra la garganta. Es como si aceptar lo que pasó fuera confirmar que no soy tan lista como siempre creí. Todo empezó de una manera tan normal que todavía me confunde. Una tarde llegó una huésped nueva. Tendría unos 40 y tantos, tal vez 50, pero se veía increíble. Siempre vestía impecable, perfumes caros, tacones que sonaban firmes sobre el piso del lobby. Desde el primer día fue amable conmigo. Me preguntó mi nombre, de dónde era, cuánto tiempo llevaba trabajando ahí. Yo respondí lo básico como siempre hago, pero ella no parecía hacer preguntas por simple cortesía. Me miraba como si realmente le interesara lo que decía. Empezó a bajar todas las mañanas justo cuando yo estaba en turno. Pedía café para llevar y se quedaba unos minutos conversando. Me hablaba de viajes, de negocios, de inversiones. Yo escuchaba más de lo que hablaba. Me impresionaba la seguridad con la que se expresaba, como si nunca hubiera dudado de nada en su vida. Un día me dijo que yo tenía potencial, que se notaba que era juiciosa, responsable. Nadie me había dicho algo así en mucho tiempo. Y sí, lo admito, eso me hizo sentir especial. No era como las otras huéspedes que apenas me miran. Ella me preguntaba por mis sueños, por lo que quería hacer en el futuro. Yo, que casi nunca hablo de mis planes con nadie, terminé contándole que quería volver a estudiar, que estaba ahorrando poco a poco. Me dio consejos, me dijo que no podía depender solo de un sueldo, que el dinero tenía que trabajar para mí. Yo asentía aunque no entendía mucho. Siempre pensé que ese tipo de cosas eran para gente con plata, no para alguien como yo. Recuerdo que una mañana me dijo algo que se me quedó grabado: tú no naciste para quedarte detrás de un mostrador toda la vida. No sé por qué esa frase me pegó tanto. Tal vez porque yo misma lo había pensado en silencio muchas veces. Me sentí vista. Validada. Y ahora, mirando atrás, me pregunto si desde ese momento ya estaba cayendo sin darme cuenta. Las conversaciones se volvieron rutina. Yo esperaba su bajada al lobby casi con emoción. Me arreglaba un poco más, me ponía brillo en los labios, como si su opinión importara más de lo normal. Sé que suena tonto, pero era la primera vez en mucho tiempo que alguien exitoso parecía interesarse genuinamente en mí. Nunca imaginé que esas charlas aparentemente inofensivas iban a cambiarlo todo, y que el día que acepté escuchar su propuesta fue el inicio de algo que todavía me cuesta enfrentar. El día que acepté escuchar su propuesta, no lo vi como algo peligroso, lo vi como una oportunidad. Ella me dijo que al terminar mi turno podíamos sentarnos en la cafetería del hotel, en una mesa apartada. Yo dudé unos segundos, porque en teoría no debería relacionarme tanto con los huéspedes, pero me convencí de que solo era una conversación más. Además, ¿qué podía pasar hablando? Esa tarde me senté frente a ella todavía con el uniforme puesto.
Me sentí un poco pequeña, no voy a mentir. Ella sacó su celular último modelo, abrió unas gráficas llenas de números y colores, y empezó a explicarme cosas sobre inversiones digitales, mercados internacionales, oportunidades que la gente común no aprovecha por miedo. Yo asentía, aunque la mitad de lo que decía me sonaba a otro idioma. Me habló con tanta seguridad que por momentos me dio vergüenza admitir que no entendía casi nada. Lo primero que me incomodó, aunque en ese momento lo ignoré, fue que bajó la voz cuando empezó a hablar de ganancias. Miraba alrededor antes de decir ciertas cifras. Yo pensé que era discreción, que tal vez no quería que otros escucharan. Pero también sentí una pequeña presión en el pecho, como cuando algo no encaja del todo y no sabes explicar por qué. Me dijo que ella ayudaba a personas con potencial, que no cualquiera calificaba. Esa palabra me quedó dando vueltas, calificaba. Yo no estaba aplicando a nada, pero de repente parecía que tenía que demostrar que merecía esa oportunidad. Me preguntó cuánto tenía ahorrado. Ahí dudé. Nunca le había dicho a nadie la cifra exacta. Sentí que estaba cruzando una línea, pero terminé respondiendo con una cantidad aproximada. Ella sonrió como si hubiera confirmado algo que ya sabía. Me aseguró que podía empezar con poco, que no tenía que arriesgar todo. Prueba primero y mira cómo funciona, me dijo. Esa frase me tranquilizó. Yo misma me repetí que no estaba comprometiéndome a nada grande. Solo era probar. Solo era aprender. Al día siguiente bajó más temprano de lo habitual. Me preguntó si lo había pensado. Me sorprendió que diera por hecho que yo iba a seguir con el tema. Me sentí un poco presionada, aunque también halagada. Como si realmente le importara mi decisión. Le dije que sí, quería intentar con una pequeña cantidad. Recuerdo que me dijo que estaba tomando una decisión inteligente, que la mayoría de personas se quedaban estancadas por miedo. Ahí fue cuando algo empezó a incomodarme de verdad. No fue algo concreto, fue la intensidad. Pasó de ser amable a ser insistente. Me escribía mensajes al número que yo, ingenuamente, le había dado por si necesitaba algo del hotel. Ahora me decía que el mercado estaba en un punto perfecto, que no podía dejar pasar la oportunidad. Yo leía sus mensajes en mi descanso y sentía una mezcla rara de emoción y ansiedad. Una noche me quedé pensando en todo eso en mi apartaestudio. Miré mi libreta donde anotaba mis ahorros mes a mes. Me dije que estaba siendo exagerada, que las personas exitosas piensan diferente, que tal vez yo estaba demasiado acostumbrada a la escasez. Pero también me pregunté por qué alguien como ella invertiría tiempo en mí. ¿Qué ganaba ayudándome? Esa pregunta me rondó la cabeza, pero la aparté rápido porque no quería parecer desconfiada. Hice la primera transferencia con una cantidad pequeña. Me temblaban las manos mientras ingresaba mis datos en la plataforma que ella me indicó. Era una página bien diseñada, profesional, con gráficos en tiempo real. Me mandó un tutorial por mensaje de voz explicándome cada paso. Cuando terminé me sentí rara, como si hubiera saltado desde un lugar alto sin saber si había red debajo. Al día siguiente revisé la cuenta y vi que había subido un poco. No era mucho, pero era más de lo que habría ganado dejando el dinero quieto en el banco. Sentí una emoción que no había sentido en años. Era como si de repente hubiera descubierto un atajo. Ella me escribió justo cuando yo estaba mirando la pantalla, como si supiera. ¿Ves? Te lo dije, me puso. Y ahí fue cuando empecé a notar otro detalle que no supe interpretar en ese momento. Cada vez que yo dudaba, ella aparecía con el mensaje perfecto, con la frase exacta para calmarme. A veces me preguntaba si era coincidencia o si yo estaba empezando a depender demasiado de su aprobación. Pero en lugar de frenar, lo que hice fue involucrarme más, y sin darme cuenta, ya estaba mucho más adentro de lo que pensé que estaría. Sin darme cuenta ya estaba mucho más adentro de lo que pensé que estaría. Empecé a revisar la plataforma varias veces al día. Antes de entrar al turno, en el descanso, incluso en el baño del hotel con el celular escondido. Veía los números subir y bajar y sentía que mi estado de ánimo dependía de eso. Si subía, sonreía más en recepción. Si bajaba un poco me ponía irritable, aunque nadie supiera por qué. La primera semana todo parecía ir bien. Mi pequeña inversión creció más de lo que esperaba. Ella me escribía casi a diario preguntándome si había visto las ganancias.
Yo le decía que sí, estaba sorprendida. Me respondía con audios donde hablaba de estrategias más agresivas, y de cómo yo estaba lista para algo más grande. Esa palabra otra vez, lista. Como si estuviera evaluándome. Un día intenté retirar una parte pequeña, solo para comprobar que el dinero era real. No se lo dije a ella. Lo hice porque algo dentro de mí necesitaba comprobarlo. La plataforma decía que el retiro estaba en proceso. Me tranquilicé cuando al día siguiente vi el dinero reflejado en mi cuenta. Fue poco, pero fue suficiente para convencerme de que no era una mentira. Ahora me duele admitirlo, pero ese fue el momento en que bajé la guardia por completo. Después de eso, ella cambió un poco el tono. Ya no era solo amable, era insistente. Me dijo que el mercado estaba en un punto histórico, que oportunidades así no se repetían. Me preguntó cuánto más estaba dispuesta a invertir. Yo le dije que tenía más ahorros, pero que no quería tocar todo. Me respondió algo que todavía resuena en mi cabeza: el miedo es lo único que te mantiene en el mismo lugar. Sentí que me estaba retando. Empecé a hacer cuentas mentalmente en medio del turno. Miraba a los huéspedes entrar y salir y pensaba en lo diferente que sería mi vida si ese dinero se multiplicaba. Me imaginaba retomando la universidad, mudándome a un lugar mejor, ayudando a mi mamá. Y luego me sentía culpable por estar soñando tan rápido. Sé que suena ambicioso, pero también era esperanza. Una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Hubo detalles que ahora veo clarísimos, pero en ese momento decidí ignorar. Por ejemplo, cuando le pregunté exactamente en qué empresa invertía el dinero, me respondió con términos técnicos y cambió de tema rápido. O cuando le pedí que me enviara algún documento formal, me dijo que ese tipo de oportunidades eran privadas y no estaban abiertas al público general. Yo asentí, aunque por dentro algo se tensó. También noté que empezó a evitar quedarse mucho tiempo en el lobby. Ya no bajaba con la misma calma. A veces me escribía desde su habitación diciendo que estaba ocupada, pero que confiaba en que yo tomara decisiones inteligentes. Esa frase me hacía sentir responsable de algo que no entendía del todo. Era como si yo no invertía más, estuviera desaprovechando una oportunidad que ella me había regalado. Mis pensamientos se volvieron obsesivos. Una noche casi no dormí. Miraba el techo y me preguntaba si estaba siendo ingenua o si por fin estaba tomando un riesgo necesario. Me repetía que ya había retirado dinero antes, que eso demostraba que funcionaba. Pero también me preguntaba por qué todo tenía que ser tan rápido, tan urgente. ¿Por qué no podía esperar un mes más? Al final, lo que me terminó de empujar fue el miedo a quedarme atrás. Ella me envió una captura donde supuestamente otra persona había invertido una suma grande y ya estaba ganando muchísimo. No sé por qué no cuestioné esa imagen. Solo pensé que yo podía ser la próxima. Me sentí pequeña otra vez, como si estuviera viendo un tren pasar frente a mí y tuviera que decidir en segundos si me subía o no. Esa misma semana pedí turno extra en el hotel para no pensar tanto. Pero mientras entregaba llaves y sonreía a los huéspedes, mi mente estaba en otra parte. Revisé mis ahorros reales, los de años. Los miré en la pantalla del banco y sentí un nudo en el estómago. Era todo lo que tenía. Todo. Y aún así, empecé a convencerme de que invertirlos era la decisión más valiente que podía tomar. Lo más inquietante fue que dejé de contarle a cualquiera lo que estaba haciendo. Ni siquiera lo mencioné como algo casual. Era como si en el fondo supiera que si lo decía en voz alta, alguien iba a hacerme las preguntas que yo estaba evitando. Y aun con esa sensación incómoda creciendo dentro de mí, esa semana tomé la decisión que lo cambiaría todo. Esa semana tomé la decisión que lo cambiaría todo. Me desperté temprano un lunes antes del turno, y me quedé sentada en la cama mirando la pantalla del banco. Tenía los ojos hinchados de no haber dormido bien. Abrí la conversación con ella y releí sus últimos mensajes. Confía en el proceso, las oportunidades no esperan, yo te guío. Me aferré a esas frases como si fueran una garantía. Hice la transferencia de todos mis ahorros en 2 movimientos. Cuando confirmé el segundo, sentí un vacío en el estómago, como si hubiera soltado algo físico. Me quedé mirando el comprobante unos segundos largos, esperando sentir emoción o euforia, pero lo único que sentí fue miedo. Le envié la captura.
Me respondió casi de inmediato con un audio lleno de entusiasmo, diciéndome que había tomado una decisión valiente, que en unas semanas me lo agradecería. Los primeros días después de eso la plataforma mostró ganancias más altas que antes. Los números subían rápido, más rápido de lo que yo entendía. Ella me decía que era normal, que cuando el capital es mayor, el rendimiento también lo es. Yo quería creerle. De verdad quería. Pero algo en mí empezó a tensarse cuando noté que ya no bajaba al lobby como antes. Pregunté en recepción por su reserva y me dijeron que había extendido la estadía unos días más, pero casi no salía de la habitación. Una tarde le escribí y no respondió en horas. Me dije que estaría ocupada. Revisé la plataforma y los números seguían ahí, incluso más altos. Eso me tranquilizó un poco. Pero al día siguiente, cuando llegué a mi turno, pregunté por ella casi sin pensar y me dijeron que había hecho checkout esa madrugada. Sentí un pequeño golpe en el pecho. Nadie me avisó. Nadie me dijo nada. Simplemente se fue. Me dije que era normal, que los huéspedes se van todo el tiempo. Le escribí preguntándole si había viajado bien. No respondió. Pasaron varias horas. Revisé la plataforma otra vez y vi que los números estaban congelados. No subían, no bajaban. Intenté actualizar la página. Nada. Cerré sesión e intenté entrar de nuevo. La página tardó más de lo normal en cargar. Esa noche, ya en mi apartaestudio, intenté ingresar otra vez. La página no cargaba. Pensé que era mi internet. Reinicié el router. Probé con los datos del celular. Nada. Me salió un mensaje de error que no había visto antes. Sentí que me empezaban a sudar las manos. Escribí la dirección en el navegador manualmente. Esta vez apareció una pantalla blanca con letras pequeñas diciendo que el dominio no existía. Leí esa frase una y otra vez. Dominio no existente. Sentí que me temblaba todo. Volví al chat con ella. Mis mensajes seguían en azul, pero ya no aparecía su foto. Intenté llamarla. La llamada no conectó. Me salió directamente buzón. Volví a llamar. Lo mismo. En ese momento algo dentro de mí se rompió, aunque todavía me resistía a decirlo en voz alta. Empecé a buscar el nombre de la plataforma en Internet. Nada. Solo resultados vacíos, páginas que no abrían, enlaces caídos. Busqué su nombre. Tampoco encontré nada claro. Sentí que el aire se me hacía pesado. Me senté en el piso, apoyada contra la cama, con el celular en la mano. Me repetía que debía haber una explicación, que tal vez estaban haciendo mantenimiento, que seguro al día siguiente todo volvería a la normalidad. Pero en el fondo, muy en el fondo, ya sabía. Esa sensación fría en el estómago no era nueva. Era la misma que había ignorado semanas antes. Intenté convencerme de que estaba exagerando. Incluso me regañé mentalmente por pensar mal. No seas dramática, me dije. Espera. Pero mientras más intentaba calmarme, más fuerte me latía el corazón. Al día siguiente fui al hotel con ojeras profundas. Pregunté discretamente si había dejado algún contacto adicional. Me dijeron que no, que había pagado todo en regla y se había ido temprano por un viaje imprevisto. Nadie sospechaba nada. Solo yo estaba ahí detrás del mostrador, sonriendo a los huéspedes mientras por dentro sentía que me estaba desmoronando. En mi descanso volví a intentar entrar a la plataforma desde el computador del trabajo. Nada. Era como si nunca hubiera existido. Y ahí, frente a esa pantalla en blanco, tuve que enfrentar la posibilidad que llevaba horas evitando, que no había sido una inversión fallida, que había sido un engaño. Y cuando esa idea por fin dejó de ser un susurro y se volvió una certeza, sentí que algo dentro de mí se quebraba de una forma que ya no podía deshacer. Sentí que algo dentro de mí se quebraba de una forma que ya no podía deshacer. Me quedé mirando la pantalla en blanco varios minutos, como si por insistir lo suficiente las letras fueran a reaparecer. Actualicé una y otra vez hasta que el computador casi se congela. No podía respirar bien. Tenía la sensación de que el uniforme me apretaba el pecho. Me fui al baño del hotel y cerré la puerta con seguro.
Ahí sola, me miré al espejo y no me reconocí. Tenía la cara pálida, los ojos llenos de agua contenida. Intenté decir en voz alta me estafaron, pero no me salió. Era como si pronunciarlo lo volviera definitivo. Me apoyé en el lavamanos y empecé a llorar en silencio, de esos llantos que no hacen ruido pero te sacuden todo el cuerpo. Le escribí otra vez. Le mandé mensajes largos, desesperados. Le pregunté qué estaba pasando, que la página no abría, que necesitaba una explicación. Vi cómo el mensaje quedaba en un solo check gris. Intenté llamarla otra vez. Buzón. Sentí una mezcla de rabia y vergüenza tan fuerte que me dieron ganas de tirar el celular contra el piso. No lo hice porque, irónicamente, no tenía dinero ni para reemplazarlo. Salí del baño como pude y seguí atendiendo huéspedes. Sonreía mecánicamente. Entregaba tarjetas, respondía preguntas, todo en automático. Por dentro estaba gritando. En un momento una señora me pidió que le repitiera algo porque no me había entendido y casi le respondo mal. Me escuché a mí misma con un tono cortante que no era el mío. Tuve que disculparme y respirar hondo para no desmoronarme ahí mismo, frente a todos. Cuando terminé el turno no me fui a casa de inmediato. Me quedé sentada en una banca afuera del hotel mirando la calle. Sentía una presión en la cabeza, como si todo me diera vueltas. Saqué el celular y volví a buscar información, foros, cualquier cosa que mencionara esa plataforma. Nada. Era como si hubiera sido un invento perfecto, hecho solo para mí. En un impulso que ahora me da vergüenza admitir, subí a la habitación que ella había ocupado. Sabía que ya la estaban limpiando, pero necesitaba verlo. Toqué la puerta y le dije a la camarera que había olvidado algo cuando la huésped todavía estaba ahí. Mentí sin pensar. Entré unos segundos. La habitación estaba impecable, sin rastro de nada. Ni un papel, ni una tarjeta, ni una pista. Me sentí ridícula parada en medio de esa habitación vacía, como si esperara que las paredes me respondieran. Esa noche en mi apartaestudio exploté. Grité. Golpeé la almohada. Me tiré al piso y lloré como no lloraba desde que dejé la universidad. Me repetía que fui estúpida, que cómo pude confiar así, que nadie me obligó. La culpa me aplastaba más que la pérdida del dinero. Pensaba en cada conversación, en cada señal que ignoré. Debí verlo venir, me decía una y otra vez. En un momento agarré el celular decidida a llamar a mi mamá y contarle todo. Marqué su número y cuando escuché el tono me entró pánico. ¿Cómo le iba a decir que perdí todos mis ahorros por confiar en una desconocida? Colgué antes de que contestara. Me quedé mirando el teléfono sintiéndome la persona más sola del mundo. No dormí nada esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía los números en la pantalla, subiendo, burlándose de mí. Me levanté varias veces a revisar si, por algún milagro, la página había vuelto. Nada. Solo el mismo mensaje frío diciendo que no existía. Ahí fue cuando la negación empezó a romperse de verdad y me di cuenta de que no solo había perdido dinero, había perdido años de esfuerzo. Al amanecer tomé una decisión impulsiva, iba a hacer lo que fuera para encontrarla. No sabía cómo, no sabía por dónde empezar, pero no podía quedarme cruzada de brazos. Sentía que si no hacía algo, me iba a ahogar en la culpa. Y esa necesidad desesperada de recuperar fuera una parte de lo perdido fue lo que me llevó a enfrentar las consecuencias reales de lo que había pasado. Esa necesidad desesperada de recuperar fuera una parte de lo perdido fue lo que me llevó a enfrentar las consecuencias reales de lo que había pasado. Al día siguiente fui a trabajar como si nada, pero por dentro estaba decidida a mover cielo y tierra. Apenas tuve un momento libre, pedí hablar con mi jefe. Le dije que necesitaba revisar los datos de registro de la huésped, que había un problema con un pago. Volví a mentir. Me temblaba la voz mientras lo hacía. Él me miró raro pero accedió a mostrarme lo básico, nombre, número de documento, tarjeta con la que había pagado. Anoté todo en un papel pequeño que escondí en el bolsillo. No sabía ni qué iba a hacer con eso, pero sentía que tener algo físico me daba un poco de control. Cuando terminé el turno fui directo a una estación de policía cercana. Me senté frente a un agente y traté de explicar lo que había pasado. Mientras hablaba, sentía que mi historia sonaba absurda.
Una mujer elegante, una plataforma que ya no existe, transferencias voluntarias. El agente me preguntó si tenía contrato, comprobantes, algo firmado. Le mostré las capturas de pantalla y los mensajes. Me dijo que podía poner la denuncia, pero que era difícil rastrear ese tipo de cosas, que muchas veces operaban desde otros países. Escuchar eso fue como recibir otro golpe. Aún así, hice la denuncia. Firmé papeles con la mano temblorosa. Salí de ahí más vacía que cuando entré. No sabía qué hacer después de eso. Sentía que había cumplido con el deber, pero en el fondo sabía que las probabilidades estaban en mi contra. Esa noche tampoco dormí bien. Me despertaba sobresaltada pensando que había recibido un mensaje de ella, pero era solo mi mente jugando conmigo. Los días siguientes fueron una mezcla rara de rutina y derrumbe. En el hotel seguí atendiendo gente como siempre, pero cada vez que veía a una mujer bien vestida entrar al lobby, el corazón me daba un salto. Me volví desconfiada con todos. Si alguien me hacía una pregunta personal, levantaba una barrera inmediata. Me sentía tonta por haberme abierto tanto con una desconocida. Tuve que enfrentar algo todavía más duro, mi cuenta bancaria casi en cero. El arriendo estaba por vencerse. Hice cuentas y me di cuenta de que apenas podía cubrir lo básico ese mes. Cancelé el plan del gimnasio, eliminé cualquier gasto que no fuera estrictamente necesario. Comer afuera se volvió un lujo imposible. Cada decisión cotidiana me recordaba el hueco que había dejado esa transferencia. Al final no pude seguir ocultándolo y llamé a mi mamá. Esta vez sí dejé que contestara. Al principio intenté suavizarlo, pero terminé llorando mientras le decía que había perdido mis ahorros. Hubo un silencio largo al otro lado. El silencio fue peor que cualquier grito. Luego me preguntó por qué no le había contado antes, por qué no consulté con alguien. No supe qué responder. Me sentí otra vez como una niña regañada, pero sin la posibilidad de que alguien solucionara el problema por mí. Ella me ofreció ayudarme con algo de dinero, pero me negué. No quería que pagara por mis errores. Solo necesitaba que me escuchara. Después de colgar me quedé mirando la pared mucho rato. Sentí vergüenza, pero también un pequeño alivio por no cargarlo sola. Pasaron días sin que pudiera concentrarme bien. Olvidaba cosas simples en el trabajo, me equivocaba en reservas, estaba distraída. Mi jefe me llamó la atención una vez y tuve que inventar que estaba pasando por un problema personal. No era mentira, pero tampoco podía contarle todo. Me daba miedo que pensara que era irresponsable o ingenua. Intenté seguir rastreando información por mi cuenta. Escribí el nombre que me había dado en redes sociales, en buscadores, en todo lo que se me ocurrió. Encontré perfiles similares, pero ninguno coincidía del todo. Empecé a dudar incluso de su nombre. ¿Y si todo había sido falso desde el principio? Esa idea me revolvía el estómago. Con el tiempo la rabia se fue transformando en algo más pesado, más silencioso. Un cansancio constante. Dejé de ilusionarme con planes futuros. Ya no miraba cursos ni universidades. Me concentraba solo en sobrevivir al mes. Y mientras intentaba adaptarme a esa nueva realidad, empecé a preguntarme no solo cómo me había engañado ella, sino por qué yo necesitaba tanto creerle, y esa pregunta fue la que empezó a cambiar algo dentro de mí. Durante semanas me repetí que ella era la única culpable, que yo solo había confiado. Y sí, ella me engañó, eso no lo puedo negar. Pero con el tiempo entendí cosas que en ese momento no quería ver. Entendí que no fue solo ambición, fue cansancio. Cansancio de sentir que por más que trabajara nunca avanzaba. Cansancio de ver a otros huéspedes hablar de inversiones, viajes y oportunidades mientras yo contaba monedas para el mercado. A veces pienso que si hubiera estado más satisfecha con mi vida, si no me hubiera sentido tan estancada, tal vez no habría escuchado esa propuesta con tanta hambre. Porque eso era lo que tenía, hambre de cambiarlo todo rápido. No sé si merecía lo que me pasó, pero tampoco sé si fui completamente inocente. Ignoré señales. Ignoré esa incomodidad en el pecho. Me convencí de que desconfiar era ser negativa. Me vendí la idea de que estaba siendo valiente cuando en realidad estaba desesperada. He cambiado desde entonces. Ya no veo el dinero igual.
Ya no veo a la gente elegante igual. Cada vez que alguien habla de oportunidades únicas, algo en mí se cierra automáticamente. A veces me pregunto si eso es madurez o si simplemente me volví más dura. Hay días en que me siento más fuerte, como si hubiera sobrevivido a una lección que necesitaba. Pero hay otros en los que todavía me invade la vergüenza y me pregunto cómo fui tan ingenua. Lo que más me dolió no fue solo perder los ahorros. Fue darme cuenta de lo fácil que fue hacerme sentir especial. Me ofreció atención, validación, palabras que yo necesitaba escuchar. Y yo las recibí como si fueran pruebas de que finalmente alguien veía mi potencial. Me cuesta admitir que eso fue lo que realmente compré. No era solo una inversión financiera, era una inversión emocional. Con el tiempo la denuncia quedó en nada. Nadie me llamó para darme avances. Nadie me devolvió un peso. La vida siguió. Yo seguí trabajando en el hotel. Volví a ahorrar, pero esta vez desde cero y con una sensación distinta. Cada billete que guardo ahora me recuerda el error. Es como empezar de nuevo, pero con una cicatriz que no se ve. También aprendí a hablar más. No en el trabajo, ahí sigo siendo reservada. Pero con mi mamá, con una amiga cercana a la que finalmente le conté todo. Cuando lo dije en voz alta por segunda vez ya no lloré igual. Sentí tristeza, sí, pero también una especie de aceptación. Como si al compartirlo dejara de ser un secreto vergonzoso y se convirtiera en parte de mi historia. Todavía me hago preguntas. ¿Era todo un montaje desde el primer día? ¿O yo fui la única ingenua en su lista? A veces imagino que sigue haciendo lo mismo en otros hoteles, hablando con otras recepcionistas jóvenes que sueñan con algo más. Esa idea me da rabia, pero también me recuerda que no fui especial en su plan. Fui solo una oportunidad. No sé si esta experiencia me hizo más fuerte o simplemente más desconfiada. Hay una parte de mí que todavía quiere creer en oportunidades, en crecimiento, en que no todo es trampa. Pero ahora esa parte está acompañada por otra voz más fría que me dice que nadie regala nada sin esperar algo a cambio. Vivo con esas dos voces discutiendo dentro de mí. A veces cuando bajo al lobby y veo a alguna huésped segura, elegante, con esa misma energía que ella tenía, siento un pequeño nudo en el estómago. No por el dinero, sino por lo que representó todo eso para mí. Representó la versión de mí misma que quería escapar de su realidad a cualquier costo. Y aceptar eso ha sido más difícil que aceptar la estafa. Hoy puedo decir que sigo aquí. Que no me destruyó por completo. Pero tampoco soy la misma que era antes de conocerla. Hay una parte de mí que se quedó en esa pantalla en blanco, leyendo que el dominio no existía. Y aunque he intentado seguir adelante, todavía hay algo que no he hecho, algo que he estado evitando desde el primer día, y que sé que tengo que enfrentar si quiero cerrar este capítulo de verdad. Y aunque he intentado seguir adelante, todavía hay algo que no he hecho, algo que he estado evitando desde el primer día, y que sé que tengo que enfrentar si quiero cerrar este capítulo de verdad. Durante meses evité volver a esa cafetería del hotel donde me senté con ella por primera vez. Siempre buscaba excusas para no pasar por esa mesa cuando estaba en turno. Me decía que era una tontería, que era solo un lugar, pero cada vez que la veía sentía una mezcla de vergüenza y rabia. Un día decidí sentarme ahí sola, en mi descanso. Pedí un café y dejé el celular boca abajo sobre la mesa, como si fuera una forma simbólica de decirme que no iba a revisar nada. Me quedé mirando alrededor, escuchando el ruido normal del hotel, la gente entrando y saliendo. Y entendí algo que me costó aceptar: ella no arruinó mi vida. Me hizo daño, sí. Me quitó dinero, tiempo y tranquilidad. Pero la vida siguió. Yo seguí. No sé si algún día voy a entender del todo por qué confié tan rápido. A veces pienso que fue ingenuidad. Otras veces creo que fue necesidad de sentir que alguien veía en mí algo más que una recepcionista sonriente. Me duele admitir que en el fondo, yo quería que alguien me eligiera como especial. Y eso me hizo bajar la guardia. Con el tiempo volví a ahorrar. Mucho más despacio. Sin atajos. Cada vez que deposito algo en mi cuenta siento una mezcla rara de orgullo y miedo. Orgullo porque estoy reconstruyendo lo que perdí. Miedo porque sé que el dinero no solo representa estabilidad, también representa vulnerabilidad. Ahora reviso todo 3 veces. Desconfío casi por reflejo.
Y aunque eso me protege, también me pesa. Hubo un momento en que pensé en dejar el hotel. Sentía que cada rincón me recordaba lo que pasó. Pero al final me quedé. No quise que ese episodio me expulsara de mi propio espacio. Decidí que si iba a haber un cambio en mi vida, sería porque yo lo elegí, no porque alguien me empujó con una mentira. No volví a saber nada de ella. Ni un mensaje, ni una señal, nada. A veces imagino que se acuerda de mí. Que tal vez en algún momento pensó en la chica que trabajaba en recepción y que le contó sus sueños. Pero luego me digo que probablemente fui solo un número más. Y esa idea, curiosamente, me ayuda. Porque me quita el peso de haber sido la tonta especial, y me deja como una persona que cayó en algo bien armado. He hablado con otras personas sobre estafas desde entonces. He leído historias parecidas. Me he dado cuenta de que no soy la única. Y eso, aunque no me devuelve el dinero, me devuelve un poco de humanidad. No soy un caso aislado de estupidez. Soy alguien que creyó en la posibilidad de cambiar su vida y eligió mal el camino. Todavía hay días en que lo recuerdo como si fuera ayer. Días en que veo una publicidad sobre inversiones y siento un nudo en el estómago. Pero ya no me paraliza igual. He aprendido a convivir con esa cicatriz. No desaparece, pero tampoco sangra todo el tiempo. Si algo me quedó de todo esto no fue solo la lección de desconfiar, sino la de mirarme con más honestidad. Ahora cuando siento esa urgencia de escapar, de buscar atajos, me pregunto qué estoy intentando tapar. Me pregunto si estoy cansada, frustrada o simplemente impaciente. Y trato de no tomar decisiones desde ese lugar. No recuperé mi dinero. No hubo justicia espectacular ni llamada milagrosa. Lo que hubo fue silencio, reconstrucción lenta y una versión de mí que tuvo que crecer a la fuerza. Tal vez lo único que me quedó fue aprender a vivir con eso. Y aunque hoy sigo detrás de ese mostrador, sonriendo a los huéspedes, ya no sueño con atajos. Sueño con avanzar despacio, pero segura. Porque si algo entendí es que perder mis ahorros me dolió, sí, pero perder la confianza en mí misma me dolió más, y eso es lo único que estoy decidida a no volver a entregar tan fácil.